por Fernando, el hijo de Cirila, que está internado también, y por todos los que están en necesidad y que están pasando por quebrantos de salud. Amén. Así que inclinen su rostro allí, ¿sí? Señor, oramos por los que están enfermos de la congregación, por los que están en su casa, por los que están internados. Señor, pedimos tu mano poderosa sobre ellos, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Declaramos salud. Gracias, Señor, por que estuviste con nuestros hermanos Ángel, Estefanía, sus hijos allí en ese momento de quebranto de salud, y hoy están aquí con nosotros. Bendice a Pablo, bendice a Elba, bendice a Cirila, a Fernando, Señor, y a los que no sabemos y están enfermos. Ahora, Señor, yo oro por la congregación que hoy está aquí. Llévate toda dolencia, sana toda enfermedad en los cuerpos, aun las que desconocemos. Tócales en esta hora, Espíritu Santo. Yo declaro tu palabra, Señor. No es mi palabra, tu palabra. Y tu palabra es poderosa. En la cruz del Calvario tú te llevaste todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades. Y por tus llagas fuimos curados. Yo me declaro sano, Señor. Declárese sano, porque lo que confiese con su boca y crea en su corazón será hecho. Soy sano, soy sana. Cuando me vaya de este lugar me iré mejor. Ponemos la vida de Ricardo Botelo, Señor, tú lo conoces. Está internado, está grave. Pon tu mano y oramos por salvación por aquellos que no te conocen. Ahora, Señor, encomendamos tu palabra a ti para que ella corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, abra su Biblia. Muchas gracias. En Hechos de los Apóstoles. El título de esta palabra es: por la palabra, en su nombre, en un instante y de un salto. Después yo le paso el título porque es bastante largo. Y yo me anoté aquí, antes de ir al capítulo que vamos a predicar expositivamente en esta mañana. Vamos a ir versículo por versículo y vamos a ir analizando el contexto y lo que quiere decir el texto, lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Amén. Cuando Dios habla, podemos estar tranquilos que su palabra no vuelve vacía. Amén. Yo me anoté aquí antes de ir a ese capítulo que va a ser el capítulo 3. Muchas veces en la vida luchamos por no desesperarnos ante una situación que nos incomoda durante mucho tiempo. Oramos por un cónyuge inconverso y mientras más oramos parece que menos va a llegar al evangelio. ¿Le ha pasado? Una enfermedad crónica que parece prevalecer y nos debilita. Una situación económica que no mejora o la pérdida de un trabajo. Muchas veces en la vida nos vemos en el mismo sitio, con las mismas necesidades y hasta podemos llegar a perder las esperanzas de que algún día todo cambie. Si esa es tu situación, espero que el mensaje de hoy nos enseñe que en medio del lugar de sufrimiento y desesperación, Jesús nos sale al encuentro. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 3 de Hechos. Dice así. En mi Biblia dice: curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. La historia comienza con Pedro y Juan yendo a orar a la hora novena. ¿Qué hora era la novena? A las 3 de la tarde. A las 3 irrumpe el escritor aquí, que es Lucas. Irrumpe y dice, nos cuenta que Pedro y Juan a la hora novena van a orar, como era su costumbre. Esa es la hora novena, una de las horas que los judíos apartaban para orar en el templo. Las otras dos eran las 9 de la mañana o las 12 del mediodía. Estos eligieron las 3 de la tarde, en donde se da esta historia que vamos a compartir. Ahora bien, antes de entrar en el templo,
Pedro y Juan se encuentran con un paralítico. Versículo 2. Dijimos, vamos a predicar expositivamente, así que vamos a ir versículo a versículo. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día. Imagínense la vida de este hombre. Esa era su vida. Cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa. La puerta se llamaba La Hermosa, no el templo. Una vuelta pasé y decía, Iglesia La Hermosa. La puerta se llamaba La Hermosa. Que se llamaba La Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Así que este hombre estaba sentadito allí. ¿Qué estaba haciendo? Pidiendo limosna de los que entraban en el templo. Este hombre era paralítico de nacimiento y Lucas nos va a decir más tarde en el capítulo 4, versículo 22, que este hombre tenía más de 40 años, 4 décadas. Este hombre sentado en la puerta del templo y su vida se resumía a esto. Lo traían, lo dejaban ahí y él pedía limosnas. Esa era su vida. Una vida de rutina, una vida horrible en realidad. Ser un paralítico en aquellos días era estar condenado a una vida muy limitada. En aquellos días no había beneficios ni prestaciones del BPS para ayudar a los discapacitados. Así que él tenía que vivir de lo que le daban. No había silla de ruedas, tampoco había rampas de acceso fácil para que él pudiera moverse mejor. Así que a él lo traían. Un paralítico en aquellos días dependía de otros para todo. Por eso dice que cada día lo llevaban al templo y lo dejaban ahí, en la puerta llamada La Hermosa. Era el lugar donde él mendigaba, es decir, él pedía limosna. Esta puerta, La Hermosa, era conocida por su esplendorosa y majestuosa figura. El historiador Flavio Josefo dice que medía 22 metros de alto, que era una puerta entera de bronce y que se necesitaban 20 hombres al menos para abrirla y 20 hombres al menos para cerrarla. Imagínense qué puerta de 22 metros, que 20 hombres tuvieran que abrirla y después cerrarla. Por eso era tan esplendorosa que le habían puesto de nombre la puerta La Hermosa. Así que este hombre, el paralítico, por más de 4 décadas, había dependido por completo. ¿De qué? De la compasión ajena. Este hombre dependía de la compasión ajena, que no es lo mismo que lástima. Dice que Jesús tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. La compasión es más que la lástima. Uno puede dar, qué lástima, pero cuando siente compasión es movido siempre a hacer algo más por las personas. Así que él dependía de esa compasión. Día tras día en el mismo lugar, con la misma incapacidad, en medio de la rutina, sin ninguna expectativa de cambio. Sentado a la puerta del templo, escuche, pero sin poder entrar a causa de su condición. Imagínate cómo estaba este hombre. Físicamente paralítico y emocionalmente paralítico también. Porque él veía su vida y su vida no tenía sentido. Para colmo, aquel que hacía milagros, el Nazareno, ya había sido crucificado, había resucitado y no estaba entre ellos, así que él había perdido toda esperanza de salir de esa condición. El parálisis no solamente estaba en sus piernas, también estaba en su alma. Así que al ver a Pedro y Juan entrando en el templo, no sabe hacer otra cosa que lo que hace hace 40 años, pedir limosna. Esa era su vida, estar allí mendigando. Él no sabía
que ese día la petición que le hizo a Juan y a Pedro y a Juan, cambiaría por completo su vida. Versículos 3, 4 y 5 del capítulo 3 de Hechos dice así: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Les rogaba: por favor, una limosna, por favor, una limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, pensando que iba a recibir algo de ellos. Cuando Pedro y Juan le dicen: míranos, este hombre se frotó las manos. Se frotó las manos, dijo: bueno, viene una gran limosna. Porque generalmente no nos gusta mirar a las personas que están tiradas en la calle pidiendo. Miramos para otro lado. Sin embargo, en esta oportunidad, Pedro y Juan no hacen la vista gorda, sino que ven la necesidad y ellos entienden y comprenden que tienen algo para darle a este hombre. Así que viene una gran limosna. Versículo 6. Miren qué interesante. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y yo agrego aquí: tenían más que plata y oro. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Gloria a Dios. El templo de Salomón era majestuoso, adornado con oro, plata y piedras preciosas. Sin embargo, en este pasaje vemos que, escuche, el templo no podía darle a este hombre lo que él realmente necesitaba. Es que hay cosas en nuestra vida que no se arreglan con religiosidad. Es que lo que Dios te da, ninguna iglesia ni ningún pastor te lo puede dar. Es que lo que Dios te da, lo que vos necesitas, no es la compasión ajena. Lo que vos necesitas es la compasión de Dios, que es la que cambia tu vida, la que restaura el alma, la que sana el corazón. Porque nadie te va a entender y te va a comprender mejor que Dios. A veces decimos: es que la gente no me entiende. No, la gente no nos entiende muchas veces. Porque la gente ya tiene sus propios problemas. Pero Dios sí nos entiende. Así que el templo no podía darle eso. Pedro y Juan, miren qué interesante. Aunque no tenían lo que el templo tenía de sobra, oro y plata, tenían a Jesús. Así que Pedro le dice que en el nombre de Jesús se ponga de pie y camine. Versículo 7 y 8. Y tomándole por la mano derecha le levantó. Miren qué interesante. Y al momento o al instante se le afirmaron los pies y tobillos. Versículo 8, me encanta. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Fue pero tan impresionante la presencia de Cristo allí, que a ese hombre que había estado paralítico por 40 años, en un instante se le afirmaron las piernas, se puso en pie y de un salto entró al templo alabando al Señor. ¿Usted se da cuenta que Dios puede solucionar su situación en un instante?
Entonces, ¿por qué está buscando en los hombres o por qué está buscando solucionarlo a usted? A veces en la vida tenemos que aprender y no ser tan cabezones de que hay cosas que no se pueden solucionar humanamente, que hay que orar. Y Dios, que es el que hace los milagros, va a obrar lo que nosotros no podemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿por qué insiste Lucas en el salto del paralítico? Dice que de un salto se puso en pie y después vuelve a hablar de saltar. Dice, entonces entró al templo saltando. Lucas quiere hacer evidente lo grande del milagro. Y recuerden que Lucas era médico. Él sabía que era imposible que un hombre que había estado 40 años paralítico se pusiera de pie de un salto y caminara. Es imposible. Aquellos que han estado en coma meses, lo primero que tienen que hacer es volver a aprender a caminar porque no pueden. Pierden la musculatura, se les debilitan los tobillos, las rodillas, las piernas. Lucas sabía bien que eso era imposible humanamente hablando, pero lo que es imposible para los hombres es posible para el Señor. Quizás Lucas también hizo hincapié en una profecía de Isaías acerca de la obra del Mesías, en el capítulo 35, versículo 6, que dice así: entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y ríos en la soledad. Ahora bien, un hombre paralítico de 40 años, sin futuro, sin una esperanza, sin sueño, su vida era estar ahí. Imagínense, yo tengo un pequeño videíto, me acordé tuyo, Noelia, aunque Dios te habló en Malaquías y habla de becerro de la manada. Buscamos unas vaquitas que estaban contentas, pero la profecía que estaba, una de las profecías que estaba allí, miren, un pequeño videíto que hay allí, para que usted tenga lo que hizo este hombre. Dice que este hombre, miren, gloria a Dios. Y sí, ¿usted cree que entró saltando? No lo puedo creer. Caminaba por primera vez. Y póngase un momento en el lugar de él. ¿Qué hubiera hecho usted? Yo saltaría, gritaría, aleluya, gloria a Dios. Yo pienso personalmente que este hombre ahí en la puerta del templo ya había hecho algún amigo de ahí, que le daba una limonada y le dice: che, contame cómo es el templo adentro. Es lindo adentro, ¿no? Ay, ¿qué daría yo por entrar al templo? Pero no puedo. Mi condición me lo impide. Y bueno, ellos me traen hasta la puerta. Pero aún la ley de los religiosos me lo impide, porque dice que si tengo alguna discapacidad yo no puedo entrar. Contame cómo es el templo. Y cuando, aleluya. El hombre estaba desesperado por ir a la presencia del Señor. La religión y la incapacidad se lo prohibían. Porque eso es lo que hace la religión, lo ciega. Busca la perfección que nunca vamos a tener. La perfección se llama Jesucristo. Y nuestra vida está escondida en Cristo. Y si hoy puedo estar predicando y podemos estar en la iglesia y no hemos sido consumidos por nuestros pecados, es porque nuestra vida está escondida en Cristo. Aleluya. Contame cómo es el templo. Sí, seguro. Le habían hablado de lo que era el templo. Y una cosa es que te cuentes. Y otra cosa es que lo veas. Levántate y anda. Arrancó para el templo. Como quemado con aceite, dijeron compañero mío. Sí, toda la vida había soñado con eso. Imagínense, no va a saltar como un becerro de la manada de este hombre.
saltaría, gritaría. Es tremendo. La gente que iba al templo había presenciado los milagros de Jesús antes. Pero ahora, aunque Jesús no estaba físicamente, su poder seguía manifestándose a través de sus discípulos porque Él lo prometió. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este paralítico está saltando como una gacela. Por primera vez en su vida este hombre tiene acceso al templo y donde entra saltando y alabando a Dios. ¿Se lo pueden imaginar? Y la gente... A ver. Yo creo que una característica de los cristianos tiene que ser la alegría, el gozo y la paz. Sin embargo, hay cristianos que con años adentro del templo, que ahora es la presencia del Señor, es decir, siendo el templo, están cargados de tristeza, de angustia, de depresión, y no valoran que hoy el Señor está en medio de nosotros. Este hombre, por primera vez en su vida, ¿saben lo que a mí me preocupa? Que cuando me convertí y di mi vida al Señor y nací de nuevo, probablemente disfrutaba más de las cosas del Señor de las que las disfruto ahora. ¿Estás disfrutando el Evangelio o lo estás sufriendo? Y cuando hablo de disfrutar el Evangelio, no te estoy diciendo que te esté yo haciendo todo bien. A ninguno nos va todo bien. Jesús fue bien categórico. En el mundo tendréis aflicción. Disfrutar el Evangelio es saber que todos tus pecados han sido perdonados. Que aunque hoy estés en un desierto, en una tormenta, pasando por una enfermedad, por escasez, Él está contigo. Debemos orar mucho, iglesia, para que Dios nos vuelva al gozo de la salvación. Mucho tenemos que orar. Para que la iglesia entienda que nuestro gozo no depende de las circunstancias, que nuestro gozo es nuestra fortaleza en medio de las adversidades. Algunos, como este paralítico, se han acostumbrado a vivir en la depresión, en la tristeza y en la angustia y en las necesidades y no se dan cuenta que paralíticos estábamos antes de llegar a Jesucristo. Pero ahora Él ha llegado a nuestras vidas y nuestras necesidades son sus necesidades. Nuestros problemas son sus problemas. Y que Él quiere llevar nuestra carga para que nosotros llevemos la carga de Él, que es liviana y ligera. Bueno, algunos me escuchan y me miran y dicen, pero este no tiene problema. Tengo muchísimos problemas. No sufre depresión, lucho con la depresión todos los días. A veces no quiero levantarme y a veces quiero tirar la toalla. Pero Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la Biblia dice que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y que cuando somos débiles, dijo el apóstol Pablo, entonces somos fuertes. Porque su poder se manifiesta en nuestras debilidades. ¿Me sigue hasta ahí? Años y años sentado a la puerta, la hermosa, la más impresionante del templo, pero sin poder entrar. Cristo, y solo Cristo, es la verdadera puerta hermosa que nos da acceso al templo, sanando nuestras incapacidades y restaurando por completo nuestras vidas, haya o no haya oro y plata. Este hombre no necesitó muletas, ni fisioterapia, ni meses de recuperación.
En un instante, Cristo lo sacó de su parálisis, le dio nueva fuerza y le devolvió su dignidad. Cambió su lamento en baile y entró al templo saltando y alabando a Dios. ¿Cómo deberíamos entrar nosotros entonces? ¿Acaso no hemos sido perdonados? ¿Acaso nuestros nombres no están inscritos en el libro de la vida? ¿Acaso no somos hijos de Dios? ¿Acaso no estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús? ¿Acaso no esperamos desde los cielos la redención de nuestra alma cuando al final de la última trompeta los muertos en Cristo resuciten primero y nosotros los que hayamos quedado nos vamos con Él en un abrir y cerrar de ojos para encontrarlos en las nubes? Por eso el apóstol Pablo dice, ustedes no sean como los que no tienen esperanza. Porque fuimos llamados a una esperanza viva. Yo tengo una esperanza viva. Sé que cuando cierre mis ojos en este lugar, cuando Él me venga a buscar, yo me voy con Él. Porque mi salvación no reposa sobre las buenas obras que yo pueda hacer o tú puedas hacer, porque nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia delante de su presencia. Mi salvación reposa sobre aquel que dio su vida por mí en una cruz. Descansa en Él. Porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia. Algunos dicen, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Yo ya soy salvo. Desde el momento que abrí mi corazón a Jesucristo, Él me selló con el Espíritu Santo, que son las arras de mi herencia, la promesa, y mi nombre fue inscrito en el libro de la vida. Hay un libro allí, que es el libro de la vida, donde están nuestros nombres, Enrique. Gloria a Dios. Nosotros éramos ese paralítico que estábamos a la puerta del templo sin poder entrar. Pero un día Jesús entró en nuestras vidas y nos dio acceso libre y gratuito al cielo. All inclusive. Ya lo he contado, pero como el público se renueva, María, se llamaba, creo que era así, al lugar donde fui. Lugar muy hermoso, allí en Conchillas, en Colonia. Y fuimos y alquilamos unas cabañas con unas piscinas muy hermosas allí. Y había un lugar de desayuno. Y habíamos ido 3 días, fuimos a la Calera de las Huérfanas, recorrimos todo, estuvo muy lindo ese viaje. Uno de los más lindos. Nos perdimos, queríamos ir a un arroyo que no sé dónde terminamos. Bueno, orábamos para que no se nos quedara sin hasta el FIA Premio en aquella oportunidad. Iba yo y íbamos a un almacén porque decíamos, es más barata el almacén que comprar acá. Y comprábamos los bizcochos, chocolate para los gurisas, desayunamos. Y el último día, el tercer día, Milena anduvo a caballo allí. El último día a mí se me ocurre preguntar cuánto valía el jugo de naranja o algo así. Me dice, está todo incluido. ¿Cómo que está todo incluido? Sí, con el alquiler de las cabañas, a ustedes les correspondía el desayuno, el jugo de naranja, el café y el té, y nosotros no lo sabíamos. Bueno, con Cristo viene todo incluido. La salvación eterna de nuestras vidas y también el gozo que nos fortalece cuando estamos en diversas pruebas y dificultades. Porque Él es nuestro gozo. Él es el que fortalece nuestras vidas. Tremendo. El milagro sin duda llamó la atención de las personas, versículos 9 y 10. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían, claro, no le van a reconocer, este no es el que le dio una moneda, decían. Le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que habían sucedido. Capaz que alguno le había dado una moneda 5 minutos antes y de repente
Está en el templo y ve a un loco encontrar corriendo y saltando como una gacela, aleluya. Y lo mira y dice, ¿este qué pasó acá? Este no es el que le dimos una moneda hace 5 minutos. Aparte la gente lo conocía y se asombraba y se llenaba de espanto. Ellos lo conocían, quizás hasta algunos tenían la misma edad, lo conocían de toda la vida, de chiquitos. ¿Qué pasó aquí? Ahora este paralítico anda saltando por todos lados. Es como ese perro que nunca sale de la casa y se escapa y lo llamaba, vení, ven, y él se va, no viene en nada. ¿Qué va a venir si logró zafarse de la cadena y ahora es libre para...? Y viene allá a las 1500, todo roto, sucio, se revuelca. Había un perro que se le encantaba revolcarse en la caca de las vacas. Y mientras estaba seca no pasaba nada, pero a veces estaba fresca y entraba para la casa de algunos que yo sé y había que bañarlo después. Pero le encantaba, se escapaba y todavía saltaba saltaba altísimo para escaparse. ¿Qué pasó aquí? Saltando por todos lados y alabando a Dios. Jesús no solo le sanó físicamente, sino también lo sanó espiritual y emocionalmente. La sanidad de Cristo es completa para el cristiano. Completa. Físicamente, espiritualmente y emocionalmente. Algunos buscan la sanidad física y siguen enfermos espiritualmente. Miren lo que voy a decir, es mejor estar sano en el Señor espiritualmente y enfermo físicamente, si Él lo permite, que ser sano físicamente y nunca haber sanado espiritualmente y no haber gustado la gracia de Dios y que esa sanidad no sirva para nada porque no conociste a Dios y después te olvidás de Él. Escucha. Esto sí que esto es para alguien hoy. Yo mientras preparaba el mensaje hoy de madrugada, prendí la estufa, estaba frío, como a las 4 o 5 por ahí. Escucha porque esto me lo habló el Espíritu Santo para alguien hoy. Y ahí va. Lo que viene para ti será tan grande que te olvidarás de tus miserias, de tus necesidades, y saltarás como becerro de la manada de gozo y alegría en el Señor. La desesperanza y la tristeza de este hombre desapareció. Ahora hay alegría. Ha comenzado una nueva historia en su vida. Escuche, irá a donde Él quiera ir. No dependerá de la compasión ni la limosna de nadie. Cristo lo ha hecho libre. Este hombre puede volver a soñar. Pedro aprovecha, claro que sí, y se pone en pie. ¿A qué? A proclamar el Evangelio, versículo 11 al 15. Y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida, a Barrabás, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de cuales nosotros somos testigos. Esto es interesante. Interesante, ¿por qué? Porque Pedro le está hablando a esta gente que habían negado y matado a Jesús, y el mismo Pedro, 40 días atrás, había negado a Jesús 3 veces. El gallo había cantado, él se había ido, pero hay una diferencia. Pedro fue restaurado. Entonces es que a veces uno dice, bueno, pero cuando le va a decir a alguien algo y uno ha hecho lo mismo. Pedro no dice,
Bueno, muchachos, yo también lo negué, pero no. Pedro se olvidó. Pedro se olvidó porque Jesús lo restauró. Y cuando Jesús te restaura, Él se olvida de tus pecados pasados, los entierra en lo profundo del mar y pone un cartelito prohibido pescar. He aquí un hombre totalmente restaurado. Por eso cuando usted va allí al título, cuando Jesús se le aparece en el mar de Tiberíades, el título dice la restauración de Pedro. La pregunta es, ¿te sientes restaurado? ¿Te sientes restaurada? ¿Te sientes perdonado? ¿Te sientes perdonada? Entonces, ¿por qué sigues atado a tus pecados pasados? ¿Por qué no te puedes perdonar? ¿Por qué no dejas que Dios te sane? He aquí un hombre que había negado, pero ahora él dice, ustedes negaron. Pero como Él me sanó y me restauró a mí, los puede sanar a ustedes. No cargues más con el peso de la culpa del pasado. Te equivocaste, todos nos equivocamos. ¿Tú quién eres para juzgar a tu hermano? El que juzga está en la puerta. No te dejes acusar por nadie, ni siquiera por tu conciencia. Porque si tu conciencia se acusa, dice la Biblia, que hay uno mayor que tu conciencia, que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo hombre. Yo no puedo creer que Dios nos perdone y nosotros no nos perdonemos. No puedo creer. Gente atada a su pasado, encadenada con mochilas de culpa. Y a veces decimos, si es que Dios perdona, pero la gente no olvida. Que la gente no olvide todo lo que quiera. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Cuántas cosas ha dejado de hacer por lo que dirán? O por si me sale mal, o porque te salió mal en una oportunidad. Entonces no lo volviste a intentar. Un día, vos y yo tendremos que dar cuenta por las cosas que hicimos y por las cosas que no hicimos en el Señor. Porque Él nos demandará. Él no nos llamó para estar sentados en una silla. Él nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado un ministerio, y la iglesia bajo ningún concepto y pida por el pastor a Dios, que Dios le dé la sabiduría, la inteligencia y las estrategias para abrir brecha y que usted pueda ser una persona que sirve al Señor en el área en que Dios la llamó. Porque la iglesia no descansa sobre las espaldas del pastor. La iglesia descansa en Jesucristo y somos un cuerpo y todos nos necesitamos. Pedro aprovecha y predica. En el versículo 12, Pedro hace algo que tenemos que hacer todos. Desvía la atención de las personas hacia él y la lleva a la cruz de Cristo. La lleva a Cristo. Pedro dice, no, muchachos, no, para un poquito. No nos miren a nosotros como si nosotros hubiese fuerza, poder o autoridad para hacer esto. Esto no lo hicimos nosotros, lo hizo Jesucristo, al que ustedes negaron y crucificaron y mataron. Pero Jesucristo lo resucitó de entre los muertos. Dios lo resucitó, de entre los muertos. Ahora bien, la gloria siempre es de Jesús. No pongas los ojos en ningún hombre. No pongas los ojos en ningún hombre. El mensaje de Pedro fue directo. Y escuche, por favor. Yo estoy sufriendo tanto esto. Pero prefiero estar en paz con Dios que con los hombres. Y a menudo el que predica el evangelio como debe ser predicado, tiene que escoger hacer lo que Dios le pide que haga o quedar bien con las personas. Y el apóstol Pablo lo dijo de esta manera: si todavía tuviera temor de los hombres, entonces no sería un buen siervo de Jesucristo. Escuche. Sin rodeos, así se predica el evangelio. Dos cosas tienen que pasar en una iglesia cuando un pecador escucha la palabra: se arrepiente de su pecado y es salvado, o se va y no vuelve más.
es sin rodeos. No podemos andar con palmaditas en la espalda. Cuando Dios manda las almas es para que se les predique el Evangelio, y las almas, para que entiendan la necesidad de un Salvador, primero tienen que entender lo perdido que están sin Cristo. Sin rodeos. Ustedes mataron al autor de la vida. El único que da la vida en su naturaleza humana se sometió voluntariamente a la muerte para que ustedes pudieran vivir. Juan 10:18 dice: nadie me quita la vida. Yo mismo la ofrezco porque quiero y tengo el poder para volver a tomarla. El dador del aliento de vida expiró en una cruz, pero lo que sigue es glorioso, porque Pedro dice en el versículo 15: y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. ¿A quién Dios resucitó de los muertos? La muerte no pudo detener al autor de la vida. Su resurrección garantiza la resurrección de todos cuantos creen en Él. Así que lo que parecía la mayor contradicción del universo, el autor de la vida muriendo, de repente se convierte en la mayor demostración de poder y gloria del Señor, resucitando de entre los muertos aquel que se había dejado morir voluntariamente. Dios toma la muerte del autor de la vida y la convierte en el instrumento para la vida, para dar vida a los hombres y mujeres muertos en sus delitos y pecados, entre los cuales estaba yo y estabas vos. Dime si no es para saltar de gozo como un ciervo. La sanidad del paralítico es una parábola viviente del Evangelio. El Cristo resucitado que viene a restaurar a los que creen en él. Versículo 16 habla de la fe. Y por la fe, en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Por qué es necesario predicar el Evangelio? En la oración alguien vino y me dijo: como dijiste tú el domingo, en ningún otro hay salvación, y no hay otro nombre dado a los hombres en que yo pueda ser salvo. Y entendí, con años en el catolicismo, que no es María ni ningún santo, que es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de él. ¿Quién hace eso? No lo hace un pastor, lo hace la palabra. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento y nos demuestra que solamente Cristo es el camino para ir al cielo. Pedro quiere hacerles ver que esa misma restauración que Jesús hizo en el paralítico está disponible para todos ellos si ponían en Jesús su fe, no en el templo, en Jesús, no en la religión, en Jesús, no en los fariseos, en Jesús. Versículo 17 al 19, síganme por favor. De alguna manera teníamos que leer un capítulo de la Biblia todos juntos un día. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, bien contundente, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cortito. Arrepentíos y convertíos de vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Hay que arrepentirse. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay conversión. Tiempos de refrigerio. Si te arrepientes de tus pecados. Este sigue siendo el llamado del Evangelio hoy. Este mensaje sigue vigente. No sé por qué se ha dejado de predicar en las iglesias sobre el arrepentimiento, la condenación eterna, el infierno, la necesidad de volverse a Cristo de todo corazón.
No podemos decir que somos cristianos y vivir como antes vivíamos. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. El remordimiento no es lo mismo que el arrepentimiento. Lo he dicho hasta el cansancio. Judas tuvo remordimiento. Entregó las 30 monedas de plata y se ahorcó. Yo creo que si Judas hubiese ido a Jesús de alguna manera y se hubiera arrodillado y le hubiera pedido perdón sinceramente, Jesús lo hubiera perdonado y no tenía que ahorcarse. Mis hermanos, abro paréntesis, aunque me lleve un minuto más. Cuide su salud mental, cuide sus emociones. El campo de batalla está aquí. Ayer una policía se tiró con su bebé de 2 meses y la de 12 pudo sacar a su hermanita porque las quería tirar a las 3. Yo creo que uno de los flagelos que combate no solo la sociedad sino el cristianismo es la angustia, la depresión y la tristeza. Entregue su vida por completo a Jesucristo. La restauración es integral. La sanidad es capaz que a este paralítico alguien le había hecho algo, se reían de él, se burlaban. Él no dijo, ahora me voy a vengar de todo, ahora van a ver que puedo caminar. Él fue al templo a adorar a Dios. Perdone a los que tenga que perdonar, sane de una vez, suelte su pasado y levántese y ande en el Señor. Me llamó mi hermana el otro día y me quiso contar. Yo saben que no sé si he reprimido parte de mi niñez, como reprimí las vueltas de la camioneta, no lo sé. Y me quiso contar lo que era mi padre y mi madre, y yo no sabía. Y dije, ¿sabes qué? A mí no me interesa. Es mi madre, la amo. Es mi padre, lo amo. La Biblia dice que yo tengo que honrarlo. No me interesa. ¿En qué adelanta que yo sepa lo que ellos hayan hecho tiempo atrás? ¿Y sabes qué? Ellos no tenían a Cristo. ¿Hasta cuándo, gente? Yo ya no sé cómo explicarle, porque mire que Ramonita, que no sé si está viva o si ya partió con el Señor, me decía, viejita, la iba a buscar. Yo nunca conocí a un pastor como usted que dijera las cosas tan... ¿Hasta cuándo van a seguir? Estamos sentados acá, yo no sé tu corazón, pero ¿hasta cuándo vas a seguir lleno de orgullo, de ego, de falta de perdón, de resentimiento, de rencor? ¿Hasta cuándo? Muchos están enfermos por no perdonar. Están enfermos de rencor, de resentimiento, de odio. Y no se entiende porque somos cristianos y Cristo nos hizo nueva criatura y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Yo no le estoy predicando a gente de una tribu en Uganda que nunca escuchó el Evangelio. Le estoy predicando a gente que conoce hace años el Evangelio. En Eclesiastés dice, cazando las pequeñas zorras que echan a perder los viñedos. A veces nos cuidamos de no pecar. No, yo no miro pornografía, yo no engaño a mi esposa, yo no robo, yo no tomo, no fumo. Esos pecados se ven. Pero los peores pecados son los que están adentro, porque nos dañan por dentro. Ah, sí, no es fácil ser pastor, Juan. No es fácil. Porque primero la palabra nos habla a nosotros y tenemos que examinar nuestra vida delante de la palabra para podernos parar detrás de un púlpito y para poder predicar la palabra, y que la palabra no sean solo palabras vacías que emocionan a la gente y lo hacen llorar y después no hacen nada. No es fácil ser cristiano tampoco. Jesús dejó la vara muy alta, Antes en la ley se arreglaba todo ojo por ojo, diente por diente. Algunos quieren volver a la ley a veces. Pero en Cristo no es así. Bendecía a los que os maldicen. Perdonad. ¿Cuántas veces, Señor? 70 veces 7. 70 por 7, 490. No es así. Es 7, 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 hasta llegar a 70. Ya voy a terminar. ¿Me das 5 minutos más?
tiempos de refrigerio. Todos mis pecados son perdonados y por la fe en Jesucristo me vuelvo a Dios en arrepentimiento. ¡Qué gozo! Ahora no es que puedo entrar al templo de Salomón, porque este templo ya no existe. Pero puedo entrar a un lugar mejor, al cielo mismo, gracias a la sangre de Jesucristo. No solo recibirás el perdón de pecados, sino la renovación de tu alma. Versículo 20 y 21. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Dios te restauró. No es que te va a restaurar, te restauró a través de Jesucristo a la condición de hijo. Ya no estás postrado a la puerta del templo. Ahora estás sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículos 22, 23 y 24. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿Cuáles días? Los días de la era del Espíritu Santo, viviendo los creyentes que comenzó en Pentecostés, 25 y 26. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Para quién es la promesa? Para todas las familias de la tierra. Para vos también. Y para mí también. La salvación es para todos. Uno pensaría que después de ver este tremendo milagro y escuchar a Pedro, todos se convertirían. Sin embargo, no fue así. Capítulo 4, y vamos a leer 3 versículos más. 4 del 1 al 3. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. La mayoría de los sacerdotes eran saduceos, una secta del judaísmo que negaba rotundamente la resurrección, enojados con Juan y Pedro porque afirmaban que Jesús había resucitado y aún hacía milagro, y muchos le creían. Versículo 4, el último versículo que vamos a leer por hoy. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos dice cuántas personas había en el templo ese día. Lo que sí nos dice es que 5,000 religiosos que iban camino al infierno, sin contar mujeres y niños, ese día a las 3 de la tarde pasaron de muerte a vida. ¿Por qué? Por la proclamación del Evangelio. A través de la predicación del Evangelio, sin micrófonos, sin música y sin esfuerzo. Es que cuando se predica en el nombre de Jesús, los muertos oyen la voz, escuchan el Evangelio y resucitan. Eso se necesita en una iglesia. Eso se va a predicar en esta iglesia hasta que yo sea pastor. La palabra del Señor. Eso se necesita en una iglesia, eso y nada más que eso. Predicar el Evangelio y dar a conocer el nombre de Jesucristo. El único nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Basta de tanta religión. Prediquemos a Cristo, anunciemos a Cristo, y los paralíticos se levantarán de un salto y los religiosos pasarán de muerte a vida. ¿Cuántos dicen amén? Es en el nombre de Jesús, mi querido hermano y mi querida hermana. Jesús está vivo, Él sigue haciendo milagros por el poder de su Espíritu. Jesús sigue dándole el poder a su iglesia para testificar en un mundo caído que le ha dado la espalda. Creo firmemente que aunque algunos rechazarán el mensaje,
buscando otro tipo de mensajes e iglesias más divertidas o que le den, porque ahora está la predicación a la carta, la gente elige lo que, yo no elijo lo que predicar. Iba a predicar otra cosa, había preparado a Milena para que hiciera un sketch. Milena en esta mañana se enteró que yo iba a predicar otra cosa, porque en la noche Dios me habló. Y usted no puede elegir lo que escuchar. Uno viene a la iglesia a escuchar palabra de Dios. Creo firmemente que aunque algunos rechazarán el mensaje, otros escucharán el mensaje. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. Por la palabra en el nombre de Cristo y de un salto, saltarán del reino de las tinieblas a la luz de Cristo por el poder del Evangelio. Este paralítico entró al templo saltando y con razón. Su vida había sido cambiada milagrosamente. Pero ¿sabes qué? Lo que Jesús hizo en ti y en mí es un milagro mucho más grande. Nosotros estamos igual que ese paralítico. Cierro. Sumidos en la religión, suplicando limosna y misericordia, y Él nos liberó por la palabra en su nombre y de un salto, haciendo de nosotros nuevas criaturas y llenándonos de su Espíritu Santo, haciendo de nosotros su templo porque para Dios vale más nuestra vida que el templo de Salomón, aunque para muchos nosotros no valgamos nada. Tú vales mucho, yo valgo mucho. Cristo murió por nosotros. Nosotros somos los seres más bendecidos del planeta, aunque muchas veces no tengamos oro ni plata. Entremos en su presencia en esta mañana con gozo, con regocijo, saltando de alegría como un ciervo, porque Él nos salvó por su misericordia. Nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ven con alegría a su presencia. Y lo peor que te puede pasar es estar aquí hoy sin Cristo. Aún a la puerta por la culpa de tus errores y pasado. Escucha el llamado de Cristo. Él hoy extiende su mano, no para darte una limosna, sino para ofrecerte la vida eterna. Así que en el nombre de Cristo, por favor te lo ruego, levántate y anda. Sal de la postración y la parálisis en la que te encuentras. Ven a Cristo y podrás entrar saltando a su presencia. No esperes más, Marcelo. Levántate y anda. Ven a Cristo y Él convertirá tu lamento en baile. Ponete en pie. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra nos reanima y conforta el alma. Te doy gracias por cada uno de los que está aquí hoy, Señor. No pierda el hilo, cierre sus ojos allí, Dios está aquí. ¿Recuerdas tu vida sin Cristo? ¿Dónde te fue a buscar Él? ¿Qué hubiese sido de tu vida si Cristo no hubiese llegado? ¿Qué hubiese sido de la vida de ese paralítico si Cristo no hubiera actuado a través de Pedro y Juan? ¿Seguiría postrado en esa situación todos los días de su vida, sin futuro y sin esperanza? Pero Cristo llegó a él, como llegó a ti y como llegó a mí. Quiero hacer énfasis en lo siguiente, querida iglesia. La Biblia dice que 5.000 creyeron en el mensaje y otros miles más no. Todos estaban en el templo, pero no todos habían tenido un encuentro con Jesucristo. No todos habían nacido de nuevo.
no todos se habían arrepentido legítimamente y sinceramente de sus pecados. No todos habían hecho a Jesús su Señor. Yo te pregunto en esta mañana, Dios te pregunta a través de mí en esta mañana, ¿es Jesús el Señor de tu vida? ¿Realmente es Jesús el Señor de tu vida? En una oportunidad Él dijo, ¿por qué me dicen Señor y hacen lo que me desagrada? A veces creemos que todo se soluciona viniendo al templo el domingo en la iglesia, pero eso no es así. Este lugar se cerrará en unos minutos y no será más espiritual que tu casa o tu auto cuando vas manejando. Este es el templo. El lugar donde venimos a adorar. No venimos a la iglesia, somos la iglesia. Es por eso que muchos se sienten más espirituales cuando están en la iglesia y pareciera que solamente Dios los toca y los conmueve y los quebranta cuando están en la iglesia. Pero Jesucristo no habita en un templo hecho de mano. Estamos agrandando la iglesia y va a venir más gente y la iglesia va a ser más grande y Dios va a levantar más líderes. Pero yo no quiero que la iglesia se llene de gente, yo quiero que la iglesia se llene de Dios. Personas transformadas y cambiadas por el poder del Evangelio. Personas que conozcan a Cristo. Personas que vivan lo que prediquen. Personas íntegras, sin doblez, vasijas sinceras delante de la presencia del Señor. Lo que este mundo necesita no es más espectáculo. Este mundo necesita escuchar el Evangelio. Cristo nos envió a predicar el Evangelio como está escrito. Así el Evangelio tiene el suficiente poder para transformar vida, cambiar vida. Señor, yo te suplico que empezando por las reuniones donde yo estoy predicando, Señor, siguiendo por las reuniones de mujeres, de varones, de niños, de adolescentes, de jóvenes, de estudio bíblico, nunca nosotros antepongamos actividades humanas delante del poder de tu Evangelio, porque es tu Evangelio predicado como está escrito, el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Si algo necesita la iglesia de hoy en día es ministros fieles, líderes fieles a tu palabra, que prediquen tu palabra. Hay que arrepentirse de todo corazón, hay que volverse a Cristo de todo corazón y Él te restaurará y Él te levantará. No es difícil el Evangelio. Cerca de ti está la palabra, muy cercana de tu boca. Si confesares que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Yo bendigo tu vida en esta mañana. Creo firmemente que el poder de Dios se va a manifestar a su tiempo en esta iglesia. Se va a manifestar con conversiones, con milagros, con sanidades, porque la palabra es predicada cada domingo y Dios respalda su palabra. Ahora Dios, oro por estas personas que has puesto a mi cuidado. Las bendigo. Oro por aquellos que tienen dolencias ahora. Toca las columnas, toca la cintura, los huesos, Señor. Toca las extremidades en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Iglesia, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Ponte en pie. Ponte en pie. Sal de esa parálisis en la que te has encontrado tanto tiempo. Pon tu mano donde tienes la dolencia. Yo reprendo toda enfermedad ahora. Suelta los cuerpos ahora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret.
Ato toda dolencia, ato toda dolencia, proclamo milagro. Pon tu mano allí donde tienes el dolor. Lo que es imposible para los médicos, para la ciencia, es posible para Dios. Mi Dios sigue salvando, mi Dios sigue restaurando, mi Dios sigue animando. Señor, que nos convirtamos, que nos conviertamos en una iglesia alegre, en una iglesia llena de gozo, de pasión por tu palabra. Y ayúdanos, que sea quien sea que use un micrófono en este púlpito, predique tu palabra, hable tu palabra, declare tu palabra, porque tu palabra es lo nos levantamos, proclamamos el evangelio, echamos fuera toda ofrenda de macumba, de umbanda, de quimbanda, de candomblé, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ato todo espíritu inmundo, lo echo fuera de este lugar. Suelta las vidas ahora, suelta las vidas ahora. Yo te ordeno, diablo, que suelte las vidas ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sal. Sal, por el poder de tu palabra, por el poder del evangelio. Que la gente venga y comprenda el evangelio, que entienda el evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Yo bendigo tu vida, mi hermano. Levanta tu mano al cielo. Levanta tu mano al cielo. Yo los bendigo. Yo los bendigo. Yo los bendigo en tu nombre, Jesús. Yo los bendigo. Se levantarán, andarán, saldrán de la parálisis en la cual han estado. Predicarán tu nombre. Serán testimonio vivo de las grandes cosas que tú haces con aquellos que creen. Oh, santo, 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 adore al Señor, adoremos al Señor, adore al Señor. Dígale al Señor: Señor, yo me levanto, todos mis pecados han sido perdonados, suelto mi pasado, me saco la mochila de la culpa. Cuando Él está en silencio, porque está que un espíritu de gozo venga sobre la iglesia ahora. Sopla, 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 sopla. Este paralítico saltaba de alegría, gritaba: ahora puedo caminar. La alegría que debe haber en un cristiano debe ser mucho más grande que la de ese paralítico. Porque no solo nos levantó, nos redimió, nos compró, nos justificó, nos santificó, nos salvó, no por obras que hubiésemos hecho, sino por gracia. El Señor es contigo, iglesia. El Señor es contigo, iglesia. El Señor es contigo, mujer. El Señor es contigo, varón. Él está contigo como poderoso gigante. Él te levanta. Sana, 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 sana. Sana los cuerpos. Sana los cuerpos. Espíritu de Dios. Miomas, cáncer, hernias, tumores, problemas en la sangre, alergia, en el nombre de Jesucristo. Jesucristo está vivo. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba. Dale gloria. Dale gloria. Alaba. Alaba, 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 alaba. Bendeciré a Jehová en todo tiempo.
Oh, te alabo, Padre. Alaba a Dios. Porque de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Alaba. Santo, santo, santo. Santo, santo. Gracias. Gracias. Alaba a Dios. Gracias. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Repite conmigo antes de despedirnos. Señor, yo me levanto en esta mañana. Creo a tu palabra. Ya voy a dejar de llorar por mi pasado. Y voy a abrazar tu gozo. Voy a abrazar tu perdón. Voy a abrazar tu misericordia. Viene el tiempo de la risa, viene el tiempo de la alegría. Voy a saltar como un becerro de la manada, porque tú estás conmigo y me has prometido que cosas grandes vienen para los que esperan. Dale gloria, dale un aplauso al Señor por su palabra. Gracias, Dios. Somos más que vencedores. Gracias. Gracias. Y de mediodía cantaremos, porque era de noche, pero vamos a cantar al mediodía. Celebrando su poder con alegría de corazón.